Recordemos que esta sección va desde el capítulo 7 de Éxodo hasta el capítulo número 2. Esta es la sección que estamos estudiando. Recordemos que estos hechos, estas hazañas son denominados como milagros. Lo que pasa es que es muy común que nosotros lo encontremos a forma de plagas. Son milagros a forma de plagas. Entonces vamos a recordar primero cuáles son las características o las cualidades de un milagro verdadero. ¿Quién me puede recordar? ¿Cuáles son las características de un milagro verdadero? Una de ellas son los efectos. Ok, los efectos, que serán las obras, ¿cierto? Las obras. Okay. ¿Qué otra característica de un milagro verdadero? El poder. Manifiesta un poder. Ok. ¿Hermano? Ahora. No, lo que dio la mano, el efecto es la obra. Poder, obra, es una señal. Muy bien. ¿Cuál es la primera? ¿Cómo? Lleva hacia Dios. Exacto, esa señal siempre debe conducirnos hacia Dios. ¿En qué sentido? En un conocimiento más certero, más pleno de quién es Dios y cuál es su voluntad. Y la primera es que un milagro es una maravilla. Es algo que por lo general sucede de manera sobrenatural, aunque en ocasiones se toman elementos naturales. Pero es una maravilla, genera asombro, genera un gran impacto. Pero principalmente debemos recordar eso, que un milagro es una señal. El milagro en sí mismo no tendría un gran valor si no nos condujera a quién, a Dios. Es una señal que nos debe conducir a Dios. Y entonces, ¿cómo reconocemos ahora un falso milagro o un milagro que no es verdadero? Por el carácter de quien lo dice. Ok, por el carácter de quien lo ejecuta, correcto, ¿qué más? Porque no conduce a Dios. Muy bien, principalmente por eso, ¿cierto? Los milagros fingidos, los milagros falsos no conducen a Dios. Por lo general están revestidos de ostentación, ¿cierto? Están revestidos de vanagloria y buscan es exaltar al hombre o a un grupo de hombres. Es decir, no genera un conocimiento mucho más pleno, mucho más certero de quién es Dios. Por eso podemos reconocer cuando un milagro es falso. Muy bien. Hemos estado viendo entonces todo lo que compete a los milagros ejecutados por Dios mediante Moisés y Aarón en Egipto. Nuevamente, insisto, esto a forma de plagas. Fueron en general 10 plagas que Dios envió. Aquí no lo voy a borrar. La primera plaga es la plaga de sangre, y la segunda plaga de rana, la tercera plaga de piojos, cuarta plaga de enjambre. Recordemos que en muchas versiones aparece que mosca, pero la palabra propia es enjambre. Quinta plaga, la del ganado. Sexta, úlceras. Séptima, granizo. Octava, langosta. Novena, y décima, la muerte de los primogénitos. Esto es una plaga, pero se denomina más muerte a los primogénitos. Notemos que todos estos hechos se dan para que Dios sea conocido por todos los pueblos. Esa idea central siempre debe estar en nuestra mente cuando leamos Éxodo. Dios en eso pretende, o su objetivo es que su nombre sea ¿qué? Conocido, su nombre sea exaltado.
No solamente por Israel, sino por todas las culturas de la época y las que vendrían. Por eso es que se hacen estos hechos tan potentosos, para que el nombre de Dios sea reconocido. Es la primera vez, ¿cierto?, en la cual Dios da a conocer su nombre, revela su nombre, lo que vimos en Éxodo capítulo 3 y en Éxodo capítulo número 6. Dios dice, yo he revelado mi nombre a mi pueblo. Y también para que se cumpliera lo que Dios le había prometido a Abraham, ¿cierto? Allí en Génesis capítulo 15. Dios le había prometido a Abraham que ciertamente su descendencia iba a morar en tierra ajena. Se iban a multiplicar en gran número, pero iban a ser ¿qué? Esclavizados, iban a ser ¿qué? Oprimidos. Pero Dios iba a castigar a esa nación que los iba a oprimir. En esta sesión vamos a ver entonces cómo Dios castiga a Egipto por oprimir y esclavizar al pueblo de Israel. Y en todo esto también notamos que para Dios dar a conocer su nombre, Él va a atacar a las divinidades, a las deidades, a las cuales se le rendía culto en Egipto. Cada una de las plagas atacaba a una o un grupo de estas divinidades. Okay. Y recordemos también que Dios va a mostrar no solamente el dominio que Él tiene, ¿cierto?, de su pueblo Israel, sino el control que Él posee de todos los elementos: el agua, el aire, el viento, el fuego, la luz, la oscuridad, la vida y la muerte. Por ejemplo, en las dos primeras plagas, la plaga de sangre y la plaga de ranas, ¿qué elemento es utilizado para el desarrollo de estas plagas? El agua, ¿cierto? El agua es transformado en sangre, ¿cierto? Y los ríos producen ranas, ¿cierto? El control del agua. En la plaga del piojo, del hambre, ¿qué elemento se controla ahí? La tierra, ¿cierto? ¿Y la de los enjambres? El viento, ¿cierto? El aire. En la plaga del ganado, las úlceras, el granizo, ¿qué elementos? Ganado, úlceras, granizo. Díganme. El ganado, ¿cuál sería? ¿Qué elemento? Los animales, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con animales. Recordemos que ganado allí no simplemente se tiene que ver con reses, tiene que ver también con bueyes, con toros, incluso con ovejas. En las úlceras, ¿sí han leído cómo se originaron las úlceras, cierto? Sí, con la ceniza. Con la ceniza, ¿cierto? Y también fueron esparcidas ¿dónde? Al aire, ¿cierto? Al aire. Granizo. ¿Qué elementos o qué elementos? La lluvia, el fuego, ¿cierto? En cierta medida también podemos decir que el clima. Las langostas. El viento, el aire, ¿cierto? Son reunidas por un viento. Las tinieblas, eso está fácil. Tinieblas, luz y oscuridad, ¿cierto? Luz y oscuridad. ¿Y la muerte de los primogénitos? La vida y la muerte, ¿cierto? La manera providencial. La plaga de sangre, recordemos que es un milagro, ¿cierto? ¿Qué tipo de milagro podemos considerar esta primera plaga? ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Un milagro de qué? De transformación, correcto. Un milagro de transformación. Pero recordemos que también hablamos de otro tipo de milagros. Son milagros absolutos y milagros que providenciales, ¿cierto? ¿Este será un milagro providencial o un milagro absoluto?
La de la sangre, sí. Es un milagro de transformación, correcto. Absoluto o providencial. Ok, se ve la ejecución de Dios, ¿cierto? En cuanto a la transformación, ¿cierto? De un elemento. Recordemos que en los milagros providenciales Dios usa los acontecimientos normales, ¿cierto? Normales, pero los ejecuta a una gran escala, por eso sorprende, ¿cierto? Por ejemplo, en la plaga de ranas, también vimos que es un milagro que absoluto, porque parece ir en contra de la naturaleza. Bueno, no parece, va en contra de la naturaleza, porque los ríos no son los que producen las ranas, pero aquí sí vemos que las ranas vienen de dónde, de las fuentes de agua. Lo mismo como en el caso de los piodos, ¿cierto? Se golpea la tierra y de la tierra se produce ¿qué? Dios, absoluto. La plaga de enjambres. Providencial. Ahora sí. Son providenciales porque los enjambres están, lo que hace Dios para convertirlo en un milagro es reunirlo a gran escala, ¿cierto? En una gran cantidad, y entonces se desarrolla. Y podemos ir viendo cada uno de las plagas y distinguiendo cuál es absoluto y cuál es providencial. La langosta, ¿es absoluto o providencial? Un milagro que es providencial. Dios hace todos los hechos para que la langosta se reúne en un solo lugar mediante el uso del viento. El de los primogénitos. Absoluto, porque la muerte y la vida ya están al nacer y mi hermano también morir, pero ya hay también. ¿Pero por qué podemos decir que es absoluto? Porque la muerte ocurre normalmente. Por eso ocurre normalmente, pero es algo que Dios hace en cantidad, y a una especie. O sea, específico a un pueblo, por lo menos. Exacto, porque Dios determina, ¿cierto? Dios determina sobre quiénes va, ¿cierto? Y en el momento en el cual se ejecuta. ¿Listo? En el momento en el cual se ejecuta. ¿Sobre quiénes? Solamente sobre los primogénitos. Únicamente. Y él dice y señala el día en el cual va a ocurrir ese hecho. Ok. Entonces ahora sí, acompáñenme a Éxodo, capítulo 8. Vamos a ver la tercera plaga. Éxodo capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 19. Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 19. Alguien lo pueda leer. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón y extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así, en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así. También. Así, ¿hasta dónde? Hasta el 19. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí hay varios elementos que es bueno precisar. El primero que debemos recordar es el uso de la vara. ¿Cuál es el significado que tiene la vara en estos hechos que Dios está desarrollando en Egipto? ¿Quién me lo puede decir? El significado de la vara. ¿Qué significa la vara en el desarrollo de estos eventos? Recordemos que en la primera plaga también se hace uso de ¿qué? De la vara. En la segunda se hace uso de la vara. E igualmente en esta tercera.
Y como lo veremos posteriormente, en cada una de las plagas siempre hay la intervención o se usa este instrumento. ¿Qué significa entonces lo que es la vara? Precisamente es el instrumento, ¿cierto?, que Dios está utilizando para señalar el inicio de su juicio. Es el instrumento que Dios está usando para señalar el juicio, el inicio de su juicio. Y precisamente se utiliza la vara para establecer, ¿cierto?, que es Dios quien desarrolla entonces el milagro o la plaga. O sea, el milagro no recae sobre Aarón, el milagro no recae sobre Moisés, el milagro le pertenece ¿a quién? A Dios, quien ahora establece, ojo, aquí esto es importante, los medios para desarrollar su plan de justicia. Fíjense que no es como Aarón quería o como Moisés quería, era como Dios lo había ¿qué? Determinado. Y eso tiene muchas aplicaciones en nuestra vida. Ahora, ¿la vara era la que producía estos actos? No, era simplemente un instrumento. Lo mismo pasa con nosotros en nuestra salvación. ¿La fe es la que salva? No, cierto. Si tiene una analogía, la fe no salva. Pero la fe es un instrumento que Dios usa, ¿cierto?, para administrar ¿qué? La salvación, que solamente por medio de Cristo Jesús. Eso lo mismo ocurre aquí con el uso de la vara. No podemos darle a la vara como algunos hay un estudio a esta vara que significa, no. Simplemente es un instrumento usado por Dios. Bien, les pregunto, ¿qué diferencia hay en el desarrollo de esta plaga, la tercera, con los dos anteriores? ¿Notan alguna diferencia entre el desarrollo de esta plaga y los dos anteriores? ¿Hay alguna diferencia o se realizó de forma igual o similar? Dice el versículo 16: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva Dios por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Bueno, la diferencia que encuentro es que ya iba a atacar tanto a las personas como a los animales. Okay. Ya no a un grupo determinado. O sea, ya era a las personas y a los animales. Ok. Y eso es lo que es. Pero hay algo más importante. Recordemos cuál es el accionar divino, ¿cierto? Acá hay una advertencia. Aquí encontramos una advertencia. No hay advertencia, ¿cierto? Vaya presencia. No encontramos una advertencia que se le haga a quién. A Faraón. En las dos anteriores veríamos que Dios primero, ¿cierto?, dirigía una palabra sobre Faraón, advirtiéndole que si no dejaba ir a su pueblo, sobre él iba a venir ¿qué? Una plaga. Lo primero que notamos aquí, ¿cierto?, es que no hay una advertencia. En este caso, ¿cierto?, porque ¿qué es una advertencia? Dentro de este contexto, las advertencias vienen siendo entonces Dios mostrando su gracia y su misericordia sobre aquellos quien las emite. O sea que cuando Dios da una advertencia, es precisamente porque está, ¿cierto?, mostrando su misericordia. ¿Para quién? Para aquel contra el que Él la da. Pero en este caso no vemos eso. Recordemos que siempre que se hace una advertencia, ¿cierto?, se juzgaba el pecado, se exponía el pecado y se pedía a la persona que se arrepintiera, es decir, que dejara de actuar de esa forma equivocada. Pero aquí lo que Dios está mostrando ahora es solamente su justicia, su juicio. Aquí Dios, ¿cierto?,
no muestra su misericordia en este sentido, no porque Él sea injusto, no, sino precisamente porque está haciendo ¿qué? Justo. Y podemos traer una aplicación inmediata en este contexto. En ocasiones a nosotros se nos olvida que Dios es justo, porque vemos mucho su misericordia. En los momentos en que nosotros nos acostumbramos a que Dios derrama su misericordia, y de repente, si Él te muestra que su justicia, eso se nos hace que extraño. No, pero no debe sernos extraño de que Dios actúe de esta manera. Él es Dios y Él puede tener tanto su amor como su ira, tanto su bondad como su venganza, ¿cierto? Tanto su benignidad, ¿cierto?, como su justicia. Dios procede de acuerdo a su propia gloria y sabiduría. Y en esta tercera plaga no dio ninguna advertencia. Sino que procedió que a la ejecución de la plaga. Simplemente procedió a eso. ¿Y cómo se ejecutó entonces esta plaga? Bueno, el texto dice de que se golpeó el polvo de la tierra. Wow. La vara fue tomada y con ella se golpeó la tierra, y de ese polvo entonces surgieron toda clase de bioma. Y como bien decía la hermana, ahora sí se especifica a quienes iba a afectar esta plaga. Específicamente se dice que iba a afectar tanto a los hombres como a las bestias. Eso no se nos dice en la plaga 1 y tampoco se nos dice en la plaga ¿qué? En la plaga 2. En la primera plaga, que fue la de sangre, y en la segunda, lo que se nos muestra es más que todo es la extensión de la plaga. Es decir, hasta qué punto fue ella y generó efecto. Si nosotros notamos en la primera, se nos dice que el agua que se convirtió en sangre fue absolutamente toda, incluso aquella que tenía en dónde, en los vasos. O sea, la del río Nilo, la de los arroyos, la de los estanques, la de los pozos, la guardada y la que tenía en dónde, en los vasos. Estamos viendo la extensión. Lo mismo ocurre con la segunda plaga, ¿cierto? Se nos dice que había rana ¿dónde? En todo lugar, ¿cierto? En jarrones, en artesanos, en donde viera de qué, en la cama, donde se fijara la vista, había en qué, rana. Pero en este caso se nos especifica es a quienes afecta esta plaga de Dios, específicamente a todos los hombres, y aquí se incluye tanto a mujeres como a niños y a todo tipo de bestias, es decir, de animales, todo tipo de animales, incluso algunos afirman tanto a los domésticos, es decir, lo que tenían los egipcios para su uso, ya sea de trabajo o de alimento, y todo animal que habitaba ¿qué? La tierra de Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito entonces de esta plaga de Dios? Bueno, ya recordemos que el propósito principal es que el nombre de Dios sea ¿qué? Anunciado. Pero esta plaga de piojos atacó principalmente dos divinidades en egipcio, que es Geb y Imhotep. ¿Por qué? Porque estas dos divinidades tienen que ver con la sanidad del pueblo. La sanidad con que el pueblo estuviese limpio, puro. Es más, la plaga de piojos atacó a tal punto a los
o de manera específica los sacerdotes egipcios. Es decir, aquellos hombres que estaban encargados de la adoración y el culto egipcio. Dentro de esta cultura, los sacerdotes, para poder administrar los servicios de adoración a sus divinidades, debían mostrarse de manera limpia. Ellos tenían los rituales de limpieza, no podían tener ningún tipo de infección o estar infectados por algo externo. Deben estar totalmente puros. Si no era así, no se les permitía adorar a sus dioses. Pero esta plaga de piojos, ¿cierto?, tocó tan profundamente a los hombres y en especial a estos sacerdotes, que les impidió ejecutar sus rituales y sus cultos. Es más, es por eso que en el texto se especifica que la plaga afectó tanto a los hombres como a las bestias. A los hombres, para decir que incluía a los sacerdotes que estaban a cargo del culto a las divinidades, y a las bestias porque dentro de los rituales que se daban para adorar a estas divinidades se hacían muchos sacrificios, y los sacrificios que se ofrecían eran muchas bestias, y estas bestias o estos animales debían también estar purificados, no debían tener ningún tipo de imperfección. Pero al estar estos animales infectados con piojos, el sistema de sacrificio se detuvo. Fíjense cómo Dios, ¿cierto?, en su sabiduría está golpeando las creencias de los egipcios. Yo soy un Dios muy poderoso, que está encima de sus dioses. Y ahora todo el sistema de sacrificio estaba detenido, no solo porque no había quien los administrara, en este caso los sacerdotes, sino tampoco había que ofrecer. No había animales que ofrecer. Imhotep era una divinidad que se encargaba de las curaciones y las sanidades en Egipto. Y precisamente Imhotep era invocado por un grupo de sacerdotes que se creían que eran sirvientes escogidos por esta divinidad, los Imhotep. Pero notamos cómo Dios entonces los unió. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, hermanas? Pues para ellos era algo humillante, ¿no? Sí, claro, precisamente lo que tratan las plagas es humillar al pueblo de Egipto y herir el culto de las deidades. O sea, no solamente, a veces nosotros leíamos, ¿cierto?, que la plaga de sangre, pero ellos atacaban, eran los rituales, la ceremonia, el culto, la adoración que se le rendía a estos dioses paganos. Porque Dios estaba demostrando de que Él es el único Dios verdadero y que Él reina sobre todo y que no hay Dios que se compare con Él. Entonces fíjense que no solamente quedarnos en el plano terrenal, sino que Dios estaba atacando sus creencias y estableciendo su nombre como superior a todos los demás. Y vemos entonces que en el versículo 18 y 19 pasa algo curioso, ¿cierto? Se nos dicen estos dos versículos que los hechiceros, ¿cierto?, también intentaron replicar esta plaga. Ellos la habían logrado en la primera plaga, ¿cierto? Cuando todas las fuentes de agua se convierten en sangre, ¿qué hicieron los hechiceros? ¿Transformar la sangre en agua? No podían transformar la sangre en agua, pero ¿qué hicieron ellos? Bueno, vamos a empeorar la situación. El poquito agua que nos queda, vamos a transformarla ¿qué?
en sangre. Y si nos dice, y dice el texto que transformaron el agua en sangre. En la segunda plaga, en donde por todos lados había ranas, y ranas por aquí, y ranas por acá, en lugar de ellos, ¿cierto?, hacer un encantamiento que lograra expulsar las ranas, ¿qué hicieron? Trajeron más ranas, siguieron empeorando su situación. Pero todo esto nosotros lo entendemos porque la Escritura nos señala de que Dios, conforme a su voluntad de sabiduría, es quien permite que esto se lleve ¿qué? A cabo. O sea, Dios ciertamente les da un poder que engañoso. Recordemos lo que dice el 2 Tesalonicenses, ¿cierto? De que Dios les envía ¿qué? Un poder para que crean a la mentira. En este caso está pasando exactamente lo mismo. ¿Por qué los hechiceros lograron realizar o imitar las dos primeras plagas? ¿Cuál es la razón de eso? Dios lo permitió. Dios permitió de que ellos pudieran imitar estos dos milagros, Pero notamos que esa permisividad tenía un límite. Y lo vemos entonces aquí en el capítulo 8, en los versículos 18 al 19. El texto nos dice: y los hechiceros hicieron así también. ¿A qué se refiere eso? Es decir, también tomaron la vara y fueron y golpearon el polvo para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Es decir, el poder que tenían los hechiceros no era un poder absoluto. El único que tiene poder absoluto es Dios. Como diría un comentarista, ellos tuvieron un poder que prestado para hacer entonces una imitación barata de lo que Dios estaba aquí realizando. Pero aquí vemos cómo Dios establece su límite. Ahora, fijémonos en la magnitud de la plaga. Se nos sigue diciendo ahí en el versículo 18: y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Es decir, no hubo un hombre y no hubo una bestia, un animal en el cual no se hallaran ¿qué? Piojos. En todos ellos. Ahora, a veces nosotros cuando leemos las Escrituras tendemos a interpretarlas, ¿cierto? Como de acuerdo a nuestra cultura. Por ejemplo, cuando nosotros leemos piojo, ¿qué se nos viene a la mente? Que piojo es en la cabeza. O sea, es el animalito que vive en la cabeza, ¿cierto? Y bueno, y allí funciona sangre y causa obviamente ciertos perjuicios. Pero la Escritura no nos habla simplemente de piojos en la cabeza. Más bien sería la plaga de las plagas. La plaga de las plagas. Es decir, cuando aquí se nos habla piojos, o sea, nos habla entonces de este tipo de animales que no solamente atacaban o se reunían en la parte del cabello, sino que también atacaban la piel. ¿Listo? Atacaban también la piel, producían ronchas, severas molestias. Entonces debemos tener en claro eso. Piojos aquí no se refiere entonces a esos animales que no están simplemente en la cabecilla, no, aquí lo atacaba a todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Esta es la magnitud de la plaga. Ninguno pudo escapar entonces a los efectos de estos piojos. Ningún hombre, mujer o niño y ningún tipo de animal. Todos estaban infectados.
Pero notamos que no pudieron entonces los hechiceros a imitar esta plaga. ¿Qué hicieron los hechiceros entonces? Notemos que es interesante, ¿cierto? Dice que entonces los hechiceros dijeron a Faraón. Y aquí entonces podemos entender un poco lo que estaba pasando en las dos plagas anteriores. En la primera plaga se produjo la transformación del agua en sangre. Los hechiceros también hicieron lo mismo y fueron y le reportaron ¿a quién? A Faraón. Faraón, la verdad es que este Dios no es tan poderoso porque nosotros también podemos hacer ¿qué? No a la misma escala, pero se pudo imitar su poder. ¿Qué pasó en la segunda plaga? Exactamente ¿qué? Lo mismo. ¿Por qué nosotros podemos decir que esto sucedió? Porque en la tercera plaga ahora se nos muestra ese detalle. Que estos hechiceros, una vez hacían sus actos, iban y le informaban ¿a quién? A Faraón. Pero en esta ocasión, la información que iban a reportar no es una información positiva, sino que todo lo contrario, una información que negativa. Ellos no pudieron realizar este milagro, sino que le dieron a Faraón lo siguiente: dedo de Dios es. Notamos aquí entonces que cuando los hechiceros se dieron cuenta que sus supuestos poderes no podían estar a la altura del Dios de los hebreos, entonces reconocieron su divinidad. Lo que notamos aquí es el reconocimiento de estos hechiceros de la divinidad del Dios de Israel. Este realmente es el dedo de Dios. En otras palabras, es un Dios altamente poderoso el que está llevando a cabo estos actos. ¿Y por qué lo podemos asegurar? Ser los hechiceros, porque nosotros no podemos imitar este acto. Hasta aquí entonces notamos que por lo menos los hechiceros reconocieron a Jehová como Dios, como un Dios que verdadero, como un Dios verdadero. Y no solamente que era un Dios verdadero, sino que el poder de Dios estaba por encima de cualquier acto humano. Entonces fíjense que aquí no hubo ¿qué? Advertencia, pero sí se ejecutó la plaga. Y se esperó la respuesta. En este caso hubieron dos ¿qué? O se nos muestran dos respuestas. Una por parte de los hechiceros y una por parte de Faraón. La respuesta de los hechiceros es de asombro. Realmente los israelitas tienen un Dios maravilloso y poderoso. Este es un verdadero Dios. Pero ¿qué podemos decir en cuanto a Faraón? ¿Cómo reaccionó Faraón? No solamente a la plaga, sino ahora a lo que les informaban los hechiceros. Bueno, leamos lo que dice el texto. Entonces los hechiceros dieron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. O sea que el endurecimiento del corazón de Faraón se muestra ahora en una mayor magnitud, no solamente porque no escuchaba a Moisés y Aarón, sino porque ahora ni siquiera escuchaba el análisis de sus propios consejeros. Los hechiceros, los magos que le hablaban al oído de Faraón y lo aconsejaban en toda sabiduría,
ahora estaban siendo desatendidos por Faraón, porque éste persistía en rechazar a Jehová y continuar con una actitud pecaminosa. Recordemos que eso es lo que significa, ¿cierto? Que el corazón está ¿qué? Endurecido. Es no tener a Dios, rechazar su misericordia, ¿cierto? Rechazar su gracia y proseguir entonces en la maldad y en la iniquidad que busca nuestro propio corazón. Ahora, fijémonos que nos dicen que ahora Faraón desechó prácticamente a estos hechiceros o a estos magos. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Vamos a notar que hasta aquí entonces, al parecer, la actividad de estos hechiceros y magos, hasta aquí a este punto, finalizó. Allá ellos no siguieron haciendo qué, o intentando imitar las obras de Dios, porque hubo un reconocimiento de parte. Y tampoco, vamos a ver posteriormente, Faraón los convoca, sino que él persiste ahora de manera total en su maldad, rechazando al Dios verdadero. Listo, hermanos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? La plaga de los píos. Bien. Vamos a leer entonces, nos da un poquito de tiempo. Vamos a leer ahora Éxodo 8 del 20 al 23. Para mirar entonces la cuarta plaga. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí el sol, él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que te sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Las casas de los ricos se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención sobre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Fíjense, entonces nuevamente ahora en la cuarta plaga, nuevamente notamos los elementos del accionar que aquí regresa la advertencia, la ejecución de la plaga, la espera de la respuesta y posteriormente el cese de la plaga. Fíjense que tampoco no hemos notado hasta el momento la extensión de las plagas, ¿cierto? Es decir, el tiempo que estas duraron. Por lo menos en la plaga número 1 no se nos dice con exactitud cuánto duró. Lo que sí sabemos es que no duró más de 7 días. Por lo que no sabemos. En la plaga ni de la rana ni de los píos se nos dice cuánto que duraron. Posiblemente se dice que la plaga de la rana fue entre 1 o 2 días. Ya. Porque en la plaga de la rana, recordemos que Faraón manda llamar a quién, a Moisés y Aarón, ¿cierto? Recordemos porque las ranas eran intocables. Con los piojos no sucede lo mismo, porque con los piojos sí ellos podían aplicarse cualquier tipo de ungüento para acabarlo o para minimizarlo. Y por eso notamos que en la plaga de los piojos Faraón no manda, ¿cierto?, a llamar a quién, a Moisés, como si lo hizo ¿dónde?
en la plaga de las ranas. Porque a diferencia de, a ver, vamos a dar una pregunta. ¿Qué creen ustedes que es mucho más perjudicial, la plaga de las ranas o la plaga de los piojos? O sea, para un efecto directo sobre el cuerpo, la plaga de qué? De los piojos, ¿cierto? Porque le están atacando la salud. Las ranas estaban allí, ¿cierto? Ya. Y sí, generaban una gran molestia. Pero el punto es que con las ranas, los egipcios no pueden hacer ¿qué? Absolutamente nada, porque eran para ellos sagradas. Pero en cuanto a los piojos, ellos sí podían hacer, ¿cierto?, cualquier tipo de pomada o cosa que se le ocurriera para minimizar sus efectos. Entonces notamos que con los piojos ni siquiera Faraón manda a llamar a quién, a Moisés. En esta cuarta plaga notamos que el texto dice toda clase de moscas, toda clase de moscas. Por eso el término más apropiado para referirnos a esta plaga es la plaga de enjambres, insectos voladores. Algunos dicen que el término que se utiliza aquí en hebreo va particularmente a los escarabajos, a lo que tiene con los escarabajos. Sobre todo un tipo de escarabajo que es el escarabajo estercolero, muy común en las zonas desérticas, ¿ya? Y que seguramente habitaba en toda la parte del río Nilo. Notamos, como sucede en la primera plaga y en la segunda, que Dios da una advertencia. La advertencia es para Faraón y el pueblo de Egipto, que si no deja ir a su pueblo para que le sirva, Él va a enviar sobre ellos una plaga terrible, en este caso la de las moscas o la de los enjambres. Y notamos que esta plaga también se caracteriza por mostrarnos, es cierto, la magnitud o el alcance de la plaga, igual que en las ranas. En las ranas se nos decía dónde iban a estar que ellas ubicadas, cuáles serían los lugares, todo iba a estar lleno de ranas. Lo mismo sucede entonces aquí con la plaga de enjambres, se nos dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Si un egipcio estaba aquí, allí habían ¿qué? Moscas. Si un egipcio estaba aquí, allí habían ¿qué? Allí habían ¿qué? Moscas, ¿cierto? Como cuando uno ve un animal, ¿cierto?, que tiene una llaga, una peste, si usted está como rodeado de ¿qué? Necesariamente no hay moscas, ¿cierto?, pero hay un grupo allí de insectos voladores que lo rodean, ¿cierto? Bueno, eso pasaba. Donde ustedes vieran un egipcio, él estaba aquí, rodeado de moscas. Pero notamos también algo particular que sucede en estos versículos, que Dios señala que solamente Gosén, ¿cierto?, no será afectada por la mosca. Bueno, aquí hay dos comentarios al respecto. El primero nos señala y nos dice que eso significa que las tres primeras plagas sí afectaron entonces, o por lo menos sí se presentaron dentro del pueblo israelita. Eso es lo que algunos aseguran, que tanto la plaga de sangre, la plaga de ranas y la plaga de piojos
No se dieron obviamente en la misma cantidad o tuvieron los mismos efectos sobre los egipcios, pero estuvieron presentes en la tierra de Gosén. Es decir, que muchos pozos que estaban aquí en esta tierra de Gosén se convirtieron en sangre, que parte de la tierra se puede haber llenado de ranas, y que algunos habitantes pudieron haber sufrido de piojo. Eso es lo que dicen algunos a raíz de lo que dice este texto. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y los segundos dicen que no, una postura dicen que no, que lo que se está aclarando aquí es precisamente la obra que Dios está desarrollando tanto en Egipto como en Israel en torno a las plagas. Es decir, hay una revelación progresiva de cómo Dios estaba actuando en estos dos pueblos a medida que desarrollaba sus plagas. Por ejemplo, se toma lo que vimos allí en la plaga de los piojos. En la plaga de los piojos notamos que los hechiceros fueron delante de ¿quién? De Faraón. Lo que defienden esta posición, eso no significa de que solamente en esa ocasión ellos fueron delante de ¿quién? De Faraón. En la primera fueron delante de Faraón y en la segunda fueron delante de Faraón. Solamente que es en la tercera plaga donde se nos revela en la escritura lo que estaba pasando, ¿cierto? Ellos están pasando en Egipto en el desarrollo de la plaga. Y que lo mismo está haciendo Dios aquí en la cuarta plaga. Está señalando que los que no están siendo afectados por este tipo de plagas son aquellos que hacen parte de su pueblo. Y que entonces el cuidado que Dios tiene sobre los que son suyos demuestran que Él es el Dios de ellos. Es el Dios de ellos. ¿Sí quedó claro allí? ¿Sí fui claro allí, hermano? ¿En esa parte? ¿Cierto? Ok. Si tienen preguntas, dudas, háganlo. Pero lo interesante de esta cuarta plaga es el término que se utiliza al final del versículo 23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el mundo. Es decir, que aquí sí se especifica entonces que hay una diferencia entre Israel y Egipto, y que esa diferencia está marcada por Dios. Dios ha elegido a Israel como su pueblo. Dios lo ha escogido para sí y ejecutará entonces sobre él una redención, es decir, lo va a redimir, lo va a rescatar, lo va a guardar, lo va a proteger, lo va a salvaguardar, porque es su pueblo. Mientras Egipto sufre, padece, tiene molestia, el pueblo de Dios puede estar como tranquilo, seguro, sereno. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido lo siguiente: yo pondré redención entre mi pueblo y él. Esa palabra redención es importante porque delimita el trato que Dios va a tener con uno y con otro. Con aquel en el cual Dios ha puesto redención, Dios tendrá misericordia, gracia, bondad, amor, ternura. Pero sobre aquel que Dios no ha puesto redención, Dios tendrá entonces ¿qué? Juicio, ira, brazo fuerte, castigo, venganza, fuego, ceniza,
azufre. Es decir, de que a diferencia de las 3 primeras plagas, esta cuarta plaga está firmemente marcada por una advertencia mucho más profunda y específica en cuanto a las consecuencias de no escuchar a la voz de Dios. Como si Dios, ten cuidado, hasta este momento no he actuado con tal severidad sobre usted. Un comentarista, se llama Clark, dice, podemos decir que hasta este momento, hasta estas primeras 3 plagas, Dios estaba mostrando un buen trato sobre los egipcios. Pero en la cuarta plaga es como si Dios marcara un momento en el cual le diga, ojo, porque lo que se viene va a ser más duro. Mi brazo está que es tendido para destruirlo. Hasta ahora he sido bondadoso con usted. Hasta ahora he sido bondadoso con usted. Igual entonces que la tercera plaga, aquí Faraón no manda a llamar a Moisés ni a Aarón. Inclusive el texto, ¿cierto? El texto, si leemos el versículo 24, el final, el texto no nos dice que hubo una respuesta de Faraón. En las 3 primeras, por lo menos se demostraba cómo reaccionaba Faraón a esa plaga. Pero en el versículo 24 del capítulo 8 encontramos lo siguiente: y Jehová hizo lo mismo, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Hasta aquí no hay una reacción de Faraón hacia este tipo de plaga. Vamos a ver que la reacción ya la hace cerca del final, pero eso podemos desarrollarlo en el siguiente estudio. Podemos dejar hasta aquí. Preguntas, comentarios. Hermanos, hermanas. Una pregunta. Ahí notamos el amor de Dios y la misericordia para con su pueblo. Correcto. Y el poder y la soberanía que tiene Dios. Ya en la próxima clase estaremos viendo, sería bueno que leyeran o estudiaran algo acerca de los escarabajos. ¿Qué representaban los escarabajos para los egipcios? Y las divinidades que Príamo, que fueron profundamente atacadas y humilladas por esta plaga de enjambre. ¿Alguien más? Por lo menos en este capítulo 23, con el versículo, y ahí señala ya que Israel es su pueblo y dice que lo apartará. Entonces en las siguientes plagas, aún así él lo hace, ¿cierto? Porque ni en el ganado de los israelitas no es tocado. Claro. Y siempre va a tenerlo apartadito porque así su pueblo está vivo. O sea Claro. que el pueblo no va a sufrir y sabe la diferencia ahí de que Dios es el que está obrando en ese pueblo, después va a liberar y va a sacarse de él. Sí, claro, pero lo que debemos entender es que esa diferencia se dio desde el inicio, ¿listo? Desde el inicio. Pero la cosa es que lo anunció, Exacto, obviamente porque lo que se nos hace es una revelación de cómo Dios estaba actuando en los hechos. El
él estaba desarrollando. ¿Listo? Ok. Porque en cada plaga, Dios va a mostrar algunas cuestiones específicas de la plaga. Porque si no, tendría que mostrar todos los hechos puntuales. Pero lo que sí nos vamos a notar es que aquí ya se nos afirma de que Dios está realizando esos hechos para mostrar de que Israel es su pueblo y de que sobre él ha puesto redención. Ahora, el otro argumento a favor de esto es que no hay quejas del pueblo israelita. Ya. Entonces, por lo menos, si a ellos lo hubiese afectado gravemente la plaga de sangre, imagínense, se molestaron porque Faraón, cuando Aarón y Moisés fueron delante de Faraón y les quitó la paja y se molestaron. Imagínense donde la casa de ellos que se llena de rana y ellos comió y el agua en sangre. Lo primero que se nos encontró en el tente y vinieron los ancianos. Este es el Dios de nuestros padres. Ya. Ahí lo más probable es que ellos no hayan fallecido. Sí, y que el texto allí, o sea, lo que se refiere el texto en el otro, no es específicamente a la plaga 4, sino a un ámbito que es más general. Ok, ¿algo más? Bueno, oremos, hermanos y hermanas.